Grupo Vox, el diputado señor Ortega Smith Molina. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretario general, por su comparecencia. Comienzo rindiendo un homenaje a esos héroes, a esos valientes, que son todos y cada uno de los funcionarios de prisiones, que en condiciones de precariedad absoluta, en cuanto al número de funcionarios, en cuanto a los medios, y en grave riesgo con su integridad y su seguridad, mal retribuidos y sin la menor protección y seguridad jurídica del Estado, a pesar de todo, siguen resistiendo, cumpliendo con su deber, a pesar del abandono del Gobierno. Ya se ha dicho aquí, pero yo quisiera insistir, usted llega tarde, llega muy tarde. Y además, la trampa esta con la que su Gobierno comparece ante la sede de la soberanía nacional ya es bastante burda. Después de meses, los grupos parlamentarios solicitándoles la comparecencia, ustedes siempre hacen el truco de decir que lo hacen a petición propia. Ustedes tienen la obligación de comparecer ante esta Cámara y deben hacerlo con celeridad, con veracidad y con lealtad institucional, lo que no hacen. Y, por cierto, le ha quedado muy mal, se lo digo con todo el respeto, las disculpas que ha dirigido al inicio de su intervención, diciendo que pedía disculpas por no haber comparecido antes debido a la pandemia. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros sí estamos aquí. ¿Sabe lo que pasa? Que algunos diputados, como el que le habla, estamos en varias comisiones. ¿Y sabe lo que pasa? Que también durante la pandemia han venido ministros, por ejemplo, el ministro de Justicia, el secretario de Estado de Justicia, o, por ejemplo, del mismo Ministerio del Interior, en septiembre compareció ya el secretario de Estado de Seguridad. Por tanto, esa excusa de que como había pandemia usted no venía, creo que se la podría haber ahorrado. Señor secretario general, hace falta que le digamos a su Gobierno, y en concreto a usted, que nos encontramos en una situación excepcional, en una situación de auténtica emergencia sanitaria, y que usted, ante esa situación, ha tardado meses desde que se decretó la pandemia, más de un año, en comparecer aquí, despreciando a la Cámara y despreciando a los funcionarios de prisiones que dependen de usted. Han abandonado a los funcionarios de prisiones durante toda la pandemia. Pero en eso que le voy a decir, sigue usted la misma línea del ministerio del señor Marlaska. Mire, de enero a febrero de este año, es decir, cuando ya han transcurrido muchos meses desde que se decretó la situación de emergencia sanitaria, se ha aprendido mucho respecto a la situación de cómo combatir la pandemia. Ustedes han tenido muchos meses para haberse preparado, para haber protegido los centros penitenciarios, a los reclusos y a los funcionarios. Y hace tan solo 2 meses, de enero a febrero, se han producido 1 de cada 2 contagios en los centros penitenciarios. 611 casos, 274 trabajadores y 337 presos. ¿Qué han hecho ustedes desde marzo del 2020 a enero del 2021? Se lo voy a decir yo, nada, absolutamente nada. Por más que usted nos cuente la lista de las muchas mascarillas, de los muchos EPIs y de las muchas cosas que han hecho. No han hecho nada y ahí está la prueba. Podríamos poner ejemplos de todos los centros penitenciarios. Lógicamente, en mi intervención no daría tiempo, pero si le digo que en la prisión de Teruel ha habido en enero-febrero 132 positivos de 185 internos, o en Sevilla 52 funcionarios y 20 reclusos han sido contagiados. Ahora sí, nos acaba usted de anunciar incluso que en Madrid 2 ha habido 8 casos nuevos. ¿Y ustedes qué no hicieron? Pues no declararon funcionarios de alto riesgo a todos los funcionarios de prisiones. No les entregaron a tiempo todas las mascarillas, todos los EPIs necesarios. No les hicieron el control de test. Tardaron en suspender las visitas. Y por eso se les fue de las manos. Y por eso llega tarde, no a esta comparecencia. Llega tarde, señor secretario general, al cumplimiento del deber, que es el haber protegido a los centros penitenciarios y no haberles dado prioridad absoluta ahora también en las vacunas. Tanto material, tantos recursos que nos cuenta usted han llegado tarde. Y con respecto a la otra cuestión por la que le pedíamos comparecencia, mire, primero una aclaración de justicia. En esta sala no hay 2 víctimas del terrorismo, hay 3. Está José Alcaraz, que también es víctima del terrorismo.
Y de verdad que escucharles a ustedes contestar, como han contestado a este grupo parlamentario, que tras un acercamiento de 131 presos etarras por su gobierno, nos contesten diciendo aquello de que no es un acercamiento colectivo, no hay un tratamiento colectivo, hay expedientes individualizados, faltaría más, individualizados de uno en uno, todos a prisiones vascas para estar en la calle, tal y como han pactado ustedes con sus socios proetarras y separatistas. Esa es la realidad a la que no van a engañar a la sociedad. Tantas décadas de sufrimiento, tantas declaraciones de algunos partidos llenándoseles la boca de condolencias y de pésames a las víctimas para que luego éstas vean desfilar a los etarras que no deberían haber salido jamás de prisión, verles desfilar por las calles. ¡Qué vergüenza y qué infamia! Mire usted, en cuanto a las visitas de presos, nos referíamos en concreto a la visita que hicieron 2 diputados proetarras a la prisión de Huelva, de la Ribera, en Huelva, en pleno estado de alarma. Se reunieron con 5 etarras y no lo hicieron, como establece el protocolo, en la sala de locutorios, sino en una sala especial que les permitieron ustedes. Y no siguieron después la cuarentena correspondiente, ni los reclusos, ni ellos. Esta es la realidad, un ejemplo dramático de cómo tratan ustedes con guante de seda a los terroristas y a quienes les apoyan políticamente. Y usted ha dicho aquí algo tremendo. Ha dicho que les aplican los mismos criterios. Pero es que no se pueden aplicar los mismos criterios al resto de presos, a quienes son terroristas. Y haré una matización. El compañero diputado del Partido Popular ha dicho son asesinos. Son más que asesinos. Asesino puede ser un demente que con un cuchillo asesina a su pareja. Asesino puede ser un asesino múltiple o una mafia de una organización criminal. El terrorismo es mucho más que unos asesinos. El asesinato, la extorsión, es el medio político para lograr unos fines criminales. Esos terroristas no pueden ser tratados igual que el resto de los presos. Por eso, cuando usted habla de justicia reparadora, justicia restaurativa, yo le pregunto a usted y a su gobierno, ¿qué justicia, qué restauración y qué reparación han tenido las víctimas del terrorismo en primer lugar? ¿Qué justicia han recibido? Muchos de ellos ni siquiera han podido ver sentados en el banquillo de los acusados a los terroristas que asesinaron a sus familiares. Más de 300 causas siguen sin haberse resuelto. ¿En qué han colaborado todos los presos que ustedes están dando todo tipo de beneficios? ¿En qué han colaborado? ¿Han informado en algo sobre la organización terrorista? ¿Sobre los autores de esos crímenes? ¿Se han arrepentido públicamente? ¿Han condenado públicamente al terrorismo? Y no diga usted, por favor, que informan a las víctimas. Aquí tenemos víctimas que podrían ponerse en pie, no es su turno de palabra, pero nos lo han dicho. No han recibido sus familias ninguna comunicación de ese acercamiento. A lo mejor tampoco lo reciben el día que estén por la calle los asesinos de sus familiares. Y con respecto al centro de Picassent en Valencia, en enero de este año, 133 internos han dado positivo, 16 trabajadores han dado positivo, 473 en cuarentena. En enero de este año, les recuerdo que la pandemia saltó el año pasado. Y esto podríamos hacer una lista interminable de lo que ha ocurrido en los centros de Teruel, de Palencia, de Murcia, de Lérida, León, de Asturias, de Cádiz, de Granada o de Sevilla. Señor secretario general, voy terminando. Yo me hago una pregunta y se la hago a su gobierno. ¿Este abandono ha sido por desinterés o dejadez hacia los funcionarios de prisiones, hacia los centros penitenciarios y hacia los reclusos? ¿O ha sido por negligencia, por incompetencia o por incapacidad? Es decir, ha sido de manera voluntaria o de manera involuntaria. Pero en cualquiera de los dos casos, mire usted, lo que no puede venir aquí es a vanagloriarse con las cifras de que se ha reducido la población penitenciaria. ¿Pero usted se da cuenta de lo que está diciendo? Venir a vanagloriarse de que se ha reducido la población penitenciaria. Mire, la población penitenciaria solo se puede reducir de dos maneras. O porque se reduce el número de delitos, de lo cual nos alegraríamos todos, o porque además se han cumplido las penas íntegras.
que establecieron los tribunales para esos reclusos. Pero venir a vanagloriarse porque usted parece que tiene como objetivo dos cosas, y las ha dicho ya en los medios de comunicación. La primera, que se lleve a cabo todo el acercamiento de los terroristas, se les ponga al gobierno vasco en sus manos y que ya ellos hagan lo que quieran, y si los ponen en la calle usted se lava las manos como Poncio Pilatos. Y la segunda, el tema de que ustedes no tienen otra objeción, otro objetivo que el lograr a toda costa que no haya reclusos en las cárceles. Pero mire usted, ¿sabe lo que pasa? Que las sociedades modernas tienen que elegir entre que los reclusos, los criminales, estén en prisión o que estén en la calle. Y como la inmensa mayoría queremos poder vivir con seguridad y con tranquilidad, preferimos que estén en prisión. Así que esa obsesión de ese sistema penitenciario a la carta que ustedes están escribiendo, que consiste en que está muy mal que haya prisiones y presos, pues ya lo sabemos todos. Pero ¿sabe lo que pasa? Que prevalece la seguridad del resto o de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Y termino, señora presidenta. Ha estado usted un buen rato en su intervención hablando de los delitos de odio. La verdad es que nuestro grupo se alegra, y ya se lo dije al ministro de Justicia y al ministro de Interior, se alegra de que ustedes se tomen en serio, o parezca que se quieren tomar en serio, el combate contra los delitos de odio. Lo que pasa es que nos encantaría que tomaran buena cuenta de todos los grupos de la extrema izquierda, de la ultraizquierda, que provocan el odio permanente en las calles de España, en Cataluña, en Vallecas, en Madrid, en el País Vasco, y que a todos ellos les apliquen con rigor la legislación contra el delito de odio. Delito de odio político, delito de odio contra todos los que no piensan igual que ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Mire, iré rápido porque son 3 minutos, lógicamente. En primer lugar, la comparecencia, la gran diferencia no es que usted nos diga que ha comparecido aquí a hablar de lo que le ha parecido a usted conveniente, bien sea en materia presupuestaria o bien las líneas generales de su departamento. Aquí se comparece a petición de grupos para hablar de lo que solicitan los grupos. Esa es la gran diferencia y reitero que usted no ha venido a hablar sino casi un año después del coronavirus. En cuanto me pregunta usted la política penitenciaria, claro que hay diferenciación entre unos presos y otros, claro que sí. Para eso precisamente se aprobaron las legislaciones antiterroristas y las políticas penitenciarias de dispersión de presos. Y además eso tendrán que explicarlo ustedes en los diferentes recursos que han puesto las víctimas sobre esos acercamientos que no cumplen los requisitos básicos, esos requisitos que parecen de sentido común. No puede haber ningún tipo de beneficio penitenciario, no puede ningún tipo de acercamiento a quienes, uno, no colaboran con la justicia en el esclarecimiento de los delitos, de los hechos de los que han formado parte en su organización; dos, quienes no condenen públicamente a la banda terrorista ETA, a sus criminales, a sus asesinos, pero también a sus fines políticos y, por tanto, desacreditando a esa organización terrorista y a todos los que todavía siguen justificándola y colaborándolo, saliéndose de cualquier tipo de organización o de colectivo de presos. Por tanto, si no cumplen los requisitos, evidentemente la política penitenciaria de un gobierno, y si no me dirá usted que han actuado de manera ilegal los demás gobiernos que sí mantuvieron una política penitenciaria, entre otros, por cierto, también gobiernos socialistas. También tendrá que responder, y aprovecho para decírselo, a la querella que colectivos de funcionarios de prisiones han interpuesto contra usted, como sabe, y que ha sido admitida en un juzgado de instrucción de Madrid por el abandono que han sufrido en el coronavirus, por gravísimos delitos de lesiones y contra la seguridad de los trabajadores. Espero que en ese juicio tenga usted la oportunidad de explicar lo magnífica que ha sido su gestión al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Y me gustaría que también públicamente le respondiera al diputado Alcaraz cuándo, en qué momento y por qué medio comunicó a su familia del acercamiento del preso asesino de 39 víctimas, Enric Parot, desde la prisión de Cádiz en Andalucía a la prisión de León. Dígame cuándo, qué día, en qué carta, en qué llamada, y al resto de las víctimas que están aquí. No me diga usted que hicieron un anuncio público, dígame cuándo exactamente. Voy terminando, señora presidenta.
Usted nos ha relatado una lista interminable de organizaciones internacionales que, por lo visto, le han llamado, le han preguntado lo que ha hecho y, además, parece ser que le han felicitado. Creo que se ha olvidado de decirnos si ha escuchado a los funcionarios de prisiones, que creo que no tienen el mismo criterio que usted. Y como no puedo dejar de atender a una alusión tan directa del representante de Podemos, le diré que la única línea roja que se ha traspasado ha sido la del comunismo de la extrema izquierda, lanzando piedras, golpeando, amedrentando y asaltando los actos políticos de Vox, saltándose cualquier respeto democrático y cualquier legalidad. Y con respecto a los carteles donde denunciamos la verdad, no solo seguiremos haciéndolo, sino que ya vemos que a ustedes les molesta mucho que pongamos en evidencia lo que nos cuesta a los españoles, la inmigración ilegal y lo mucho que se desprecia y lo poco que se gasta, por ejemplo, en las viudas o en los jóvenes españoles que tienen más derecho, y lo digo así de claro, más derecho que todos los emigrantes ilegales juntos. Muchas gracias.